Muy bien. Entonces, primero quería verificar, porque aquí yo tengo una lista, déjenme ver. Yo voy a ir nombrando y me van a ir diciendo a ver si es que está presente la persona para que yo vaya, verificando, ¿ya? Tengo acá con Dori Ciprián Luli. Presente, ingeniero. ¿Está presente ella? Sí. Sí. Ya. Tengo a con Dori TV Jocelyn. Presente, ingeniero. Ya. Tengo a Fernando Carrizo. Presente, ingeniero. Tengo a Marcos Choque Rodríguez. Ya. Orellana Carvajal, Marien Vanessa. Presente, ingeniero. Ariel Oyola. Presente, ingeniero. Tengo a Risueño Cabrera David. ¿Dónde está él? Tengo a Yepes Rolly. Presente, ingeniero. Están compartiendo una pantalla. ¿Cómo dice? Disculpe. Hay dos personas ahí compartiendo esa pantalla. Perdón. Presente, ingeniero. Rolly Rueda. Ya. Simón Pedro Saonero. Presente, ingeniero. Norberto Bericochea Rivera. Presente, ingeniero. Rudy Valdés Segovia. Presente, ingeniero. José Jaime Ceballos. Weimar Martínez. Presente, ingeniero. Limber Calani Ayaviri. No hay. Daniela Vargas Torres. Presente. Tenemos a Yesenia Carrizales Mejía. Presente. Johnny León Huiza. Presente. Sebastián Ewes Paz. Presente, ingeniero. Karen Hurtado Tirina. ¿Dónde está? Presente, ingeniero. Mateo Justiniano. Presente, ingeniero. Otra vez, Mateo. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? Sí. Alexander Montenegro Zurita. ¿No hay?
Pamela Guilián Mendoza Udaeta. Presente, ingeniero. Abel Gutiérrez Beizaga. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? Sí. Rodrigo Figueroa Villarruel. No hay. Y Chilo Sánchez Pedro. Presente, ingeniero. Ya, o sea que yo tengo. De una lista de 26, tengo 21 que estarían presentes. Y acá tengo 24 participantes. ¿Alguien no ha respondido a la lista? Porque hay menos personas que han contestado a la lista que los que están inscritos, no sé. Tengo 21 personas que han dicho sí, pero acá hay 24 participantes. Debe ser porque hay dos compañeros que están desde el celular y la computadora, ingeniero. Ah, ya. O sea, están desde dos dispositivos la misma persona. Sí, Ya. Ok. Ya, solamente para un tema de verlo, me gustaría que todos pudieran prender su cámara. No lo vamos a hacer permanentemente porque por el tema de que a veces el internet se va cayendo porque se vuelve muy pesado que todos estén con las cámaras prendidas. Entonces, pero lo vamos a hacer por un momento para que nos podamos ir conociendo, ya que presencialmente no se ha podido hacer la clase. Me faltan 15, faltan 5 que no se ven las cámaras, no se ven las. Según sale aquí en los mensajes que hay unos compañeros que no pueden ingresar, dice. Serían ellos. Ya. Están con problema el video. Veo Ariel Oyola, no sale. Sebastián Ewes, Johnny León, Valdés Segovia. Ingeniero, está prendido mi cámara, no se puede ver. igual el mío, ingeniero. Ahora sí ya. Ahora ya están apareciendo todos. Bueno, ok, no hay problema. Ahora pueden, si gustan, apagar las cámaras para que no se haga pesado el software, porque si no se hace muy lento y se complica, o a veces se cae el internet cuando está muy pesado.
Ahora sí, no es necesario que tenga la cámara prendida. Bueno, primero, ahorita tenemos, como le dije, 21 participantes. Solamente admite, de acuerdo a la reglamentación que me han pasado, 2 faltas en la materia para poder ser aprobado. Si tienen más de 2 faltas, automáticamente pierden el módulo. Eso es lo que indica la reglamentación. Entonces, me imagino que ustedes ya la conocen. Entonces, por eso es que he procedido a la toma de lista de entrada. Otra cosa que quería comentarles es lo siguiente. A ver. Un poco. ¿Pueden ver eso? Sí, ingeniero, Sí, se ve. Ya. Ahí, por ejemplo, ese es un poco el cronograma de lo que vamos a avanzar. Estamos acá el viernes, vamos a hacer la introducción a mecánica de suelo, la importancia, después de suelo en roca, propiedad física, el domingo de estructuras, granulometría. Los laboratorios, lamentablemente, por el tema COVID, no sé, a ver, vamos a ver cómo lo manejamos o lo vamos a hacer más adelante para asistir presencial al laboratorio. Sábado, límites de Aterver, asentamiento, y el domingo 16 sería el primer parcial. Luego, el viernes nuevamente retomamos clase en los horarios ya establecidos. Tenemos sábado y el domingo nuevamente clase. La subsiguiente semana, el viernes, ya estaríamos con esto, y el último sábado ya sería algo a la fecha. No sé por qué están con esa fecha cambiada. Con 11 de 1. ¿Ya? Y la calificación para este módulo, todo lo que sean trabajos de investigación y práctico va a ser valorado en un 40%. El primer parcial va a tener una valoración del 20% y el examen final un 40%. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer en lo que son estos 4 fines de semana. He entrado 2 personas más. Ya. Ya pudieron ingresar esas 2 personas, ¿no? Ya hay 26 participantes. ¿Quiénes son los nuevos, los que han entrado recién? Yo dije, Alexander Montenegro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, yo acabo de ingresar a Alexander Montenegro. Sí, está llamando a la lista. Ya. ¿Y quién más ingresó? Eran 2 personas. Limber. No escucho. Hola.
Limber Calani. Limber Calani. Limber Calani. Limber. Ok, Hola. ¿Me escuchan? Soy Limber. Limber Ya. Calani, ya viene. Acaba de ingresar. Sí. ya, ok. Bueno. Ok, entonces, dicho esto, vamos a empezar con lo que es el tema. Ahí pueden ver ustedes toda la pantalla. Ya. Voy a ver un momento. Ya no me ven en la pantalla, ¿verdad? No. Ya no es. Ya. Ok, lo que quiero es que vean solamente lo que es el monitor y la presentación, ¿ya? Así se hace más liviano también el tema de la conexión con internet. Bueno, nosotros vamos a ver lo que es caracterización de suelo, ¿ya? Y vamos a empezar con una pequeña introducción porque todo lo que tiene que ver con caracterización de suelo es algo con que el hombre desde el inicio de los tiempos siempre ha tenido que subsistir con el suelo para ir desarrollándose. Entonces, por eso es que prácticamente se dice que el estudio de los suelos es tan antiguo como la civilización. Aquí hay un problemita. Hay un problemita con la compartida. Un segundo. Esto sí. Voy a volver a compartir la pantalla, es que se quedó colgada la imagen. Ahí pueden ver ya. Sí, se ve. Ahora sí se avanza, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya. Entonces, como le iba diciendo, prácticamente el hombre, digamos, siempre ha tenido que, como problemática y resolver sus problemas, por a medida que iba aumentando la civilización, trabajar siempre con suelo. Es tan antiguo como la misma civilización. Entonces, ya desde la época, obras tan antiguas como las pirámides de Egipto, por ejemplo, que datan de 2000 años antes de Cristo, ya usaban piedras, usaban diferentes tipos de materiales, madera, palos rollizos, piedras circulares, demás cosas para poder asentar sus funciones y hacer, digamos, estables los suelos donde ellos iban a construir. Entonces, eso lo hacían en base a experiencias y en base a pruebas, ¿no? Porque no había todavía
una ciencia dada, sino que era en base a prueba y error. Así que tenemos también otras obras que son bastante antiguas, que son por ejemplo, las murallas chinas. La muralla china se creía que tenía 2.800 kilómetros de longitud, pero sin embargo ahora siguen estudiando y llega casi a los, creo que 21.000 kilómetros, algo así. Entonces, imagínense si de aquí a La Paz nomás son 1.000 kilómetros, prácticamente 21 veces esa distancia. Todo se ha logrado conservar porque justamente la estabilidad no era igual en tanta longitud. Los suelos varían. Si en metros pueden variar, imagínense en miles de kilómetros. Entonces, como era tanta la distancia, las obras no son tampoco de las mismas características. En algunos lugares sí podían obtener piedra, podían obtener materiales donde podían hacer las torres y sus edificaciones más estructurales, más sólidas. Pero en otros lugares donde era más inhóspito y diferente el tipo de suelo, entonces ahí tenían que usar madera, tenían que usar barro, otras cosas, y esas son las que se han ido perdiendo, deteriorando, y que recién ha ido encontrando, digamos, con el tiempo, esas estructuras. Entonces, justamente porque el suelo no les permitía, digamos, hacer el mismo tipo de edificación en toda su longitud. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que la misma edificación ha ido cambiando y encontrándose con diferentes dificultades, ya sean topográficas y también en el tema de suelo. Pero el hombre ha tenido que ingeniárselas al final y salir adelante. Otro ejemplo también, ya que va avanzando, digamos, en el tiempo, en la época de los romanos, los famosos acueductos. Estos acueductos son muy estudiados, digamos, porque son experiencias que en esa época normalmente las ciudades se asentaban en lugares donde tenían acceso, digamos, al agua para subsistir. Sin embargo, los romanos se asentaron en lugares muy alejados del agua y ellos hicieron obras que para la época, famosos acueductos romanos, donde ellos ¿se ve el lapicito ahí en la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, es para hacerle el apunte por ahí ya. Entonces, fíjense, aquí está la toma, ¿verdad? Entonces, estos eran muchos kilómetros de distancia, no era casi como muestra el dibujo. Tenían que pasar montañas, valles, hondonadas, accidentes geográficos. Entonces, han tenido que hacer muchas obras civiles acá y se han encontrado con diferentes tipos de problemas en los suelos. Acá, por ejemplo, que tenían la montaña, han tenido que hacer túneles en las rocas inclusive y en diferentes tipos de suelo, porque había otros suelos que se desmoronaban, otros que eran rocas y demás. Entonces cambia la topografía, el tipo de suelo, y tenían que seguir sí o sí la pendiente, porque todo esto va por gravedad. No habían bombas, no había nada de eso. Entonces sí o sí la tenían que llevar el agua por gravedad. Entonces ese era el gran reto de poder trasladar el agua hasta que llegue a la ciudad. Entonces, aquí por eso es que hacían estos pozos de inspección para poder verificar, digamos, para poder verificar los niveles y todo, y darle la continuidad a la pendiente. Entonces, estos eran túneles que iban cavando, ¿ya? Después habían tanques de sedimentación para que la arena no continúe de viaje y no le taponee más adelante, no le sedimente y le vaya quitando vida útil a los canales. Entonces, ellos hicieron todo ese tipo de obras. Y ya en los sectores donde eran muy bajos, eran depresiones, han tenido que construir todos estos embovedados, estos arcos, no solamente y poder llevar el agua hasta
el punto final, que era la ciudad. Entonces, y nos damos cuenta que para obtener el líquido elemento, para que funcione ahí y tenga la gente, han tenido que hacer muchas obras de ingeniería, ¿no? En esa época, y contando con las herramientas que tenían y sorteando todos los problemas topográficos y de suelo que se le presentaban. Ese fue la... No quiero avanzar. No sé por qué. Voy a dejar un momento de compartir y voy a ver qué es lo que está pasando. Ahí se ve la pantalla. Sí, 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 sí. Bueno, no sé por qué a veces se para la presentación y se queda ahí, se congela. Bueno, tenemos también obras que han sido hechas acá en Bolivia, ¿no? No todas las obras importantes también son, acá tenemos bastantes obras, digamos, hechas muy antiguas y que son realmente impresionantes al momento de mirarlas. Tenemos el puente Arce, no sé si alguno ha ido de Sucre a Potosí por tierra, está el puente Arce ahí. Se estima que ha sido construido entre 1888 y 1892. Entonces, igual es un lugar de difícil acceso, no es, digamos, fácil. Si ustedes pueden ver la topografía ahí, cómo se ve. Sin embargo, este puente tiene las dos torres y hasta la fecha están en buenas, con excelentes condiciones. Es un puente colgante, no tiene apoyos intermedios, solamente las dos torres y los torones, los cables y todo eso, hasta la fecha siguen, digamos, trabajando con los anclajes en la roca. Entonces, yo he conocido gente que dice que todavía ha pasado en su vehículo en los años 70, 60 más o menos, que todavía lo usaban este puente para cruzar el río y pasaban en movilidades, porque este fue diseñado para carruajes, ¿no? Porque era en esa época el vehículo que utilizaban. Pero ya ahora está un poco más deteriorado y como ya hay la carretera, bueno, ya no lo utilizan para ir solamente a visitar. Pero esta también es una obra bastante interesante y con mucho tema de suelos ahí que han tenido que estudiar y para sobre todo hacer los anclajes del puente colgante. Entonces, y en estos años tampoco no había todavía la mecánica de suelo, o sea, no estaba hecha la parte como se la conocemos ahora, ¿no? Entonces, fíjense que los primeros trabajos que hablaban del comportamiento de los suelos, el primero fue Babán, que era un arquitecto
en 1687. En esa época, él construía y diseñaba y construía las ciudades. Por ejemplo, estas son ciudades francesas. Como en esa época andaban bastante en guerra, entonces siempre las ciudades los hacían tipo fortín, fortalezas pequeñas para que si es que hubiera ataque, digamos, ellos tengan cómo defenderse. Su característica de este arquitecto Vauban era que siempre lo hacía en forma de estrella, digamos. Entonces, y era un constructor bastante famoso, diseñaba las ciudades con esa característica. Y él es el que empieza a hacer, como eran tipo fortines, hacían terraplenes, digamos, y siempre lo hacían con desniveles y alturas para tener siempre las de ganar en caso de que sean atacados. Entonces, son los primeros que empiezan a hablar sobre el tema ya de terraplenes. Ahí aparece Coulomb, donde propone esta teoría ya de los empujes. Ya él empieza a hacer la curva de falla, empieza a tomar en cuenta todo lo que era todo lo que eran los empujes en base a la fuerza de los suelos, ¿sí? Que había que considerarlo porque esto representaba un empuje hacia el fortín o las paredes que ellos hacían, los terraplenes con los que normalmente construían. ¿Bien? Y creo que es cuando activo el lápiz o algo, es que ya se queda ahí, no continúa. Porque no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo porque se congela la pantalla y no quiere avanzar. Ya avanzó. Entonces, Rankine también ya introduce, en base a la teoría de Coulomb, ya agrega también la resistencia y la fricción, el ángulo de fricción, las tensiones y las fricciones que habían en las partículas. Entonces, a partir de estos años ya empieza recién a formarse lo que era la estabilización de los suelos, ¿ya? Entonces, ahí ya son los primeros trabajos, por lo menos documentados, que se tienen en la actualidad. Ahora, el problema de esto era que todos los análisis que habían hecho los ingenieros de esto tomaban en cuenta siempre la masa de los suelos como si fuera todo uniforme, como si fuera el suelo homogéneo y todo fuera igual, tuvieran la misma resistencia, el mismo peso, la misma fricción, todo. Entonces consideraban todo como si fuera homogéneo. Y así se fue, digamos, diseñando mucho de las obras, considerando esos análisis. Pero al pasar de los años vieron que muchas de las obras de ingeniería que eran bastante grandes e importantes estaban sufriendo deslizamientos, derrumbes y se estaban desestabilizando. Entonces eso fue una preocupación para las diferentes sociedades de ingenieros que habían en la época y empezaron a preocuparse, digamos, porque, por ejemplo, en la construcción del Canal de Panamá se producían deslizamientos, digamos, importantes y que perjudicaban la construcción. Obviamente mataban personas también. Entonces, y paralizaban mucho tiempo y eso le significaba mucho dinero, digamos, parar esa obra, inversión, gente, de las enfermedades tropicales, mucha gente moría por enfermedades tropicales, entonces, más el riesgo ese de los derrumbes y deslizamientos, genera una preocupación en los ingenieros. La misma forma, también deslizamientos que se fueron dando en el canal Gotha, que es en Suecia, que une los dos mares, que conecta, digamos, dos mares, estos canales.
igual que el Canal de Panamá, también tenía compuertas, tenía desniveles, porque de un mar a otro hay desniveles. Lo mismo pasa con los océanos que conectan el Canal de Panamá, no están a la misma altura, y por eso es que juegan hidráulicamente con los niveles para que los barcos puedan pasar de un océano a otro o de un mar a otro. Entonces, como eran obras muy importantes, este tipo de problemas de deslizamiento tenían que solucionar. Así que, bueno, recién el profesor Carter Say, después de que él los suelos, miró las problemáticas, trabajaba en campo, él empezó a darse cuenta de que obviamente las estructuras de los suelos no eran uniformes. Entonces, él empieza a hacer estudios, empieza a analizar los suelos, a ver las estructuras. Y recién en 1925 publica su libro, ya había publicado artículos anteriormente, pero aquí en este libro de 1925 es donde él ya llama a su libro, menciona la palabra mecánica de suelo. Entonces, ahí es donde ya da una nueva orientación a los estudios, propone teorías, propone soluciones y además considera en los suelos, ¿no?, que están constituidos por diferentes, no era una estructura homogénea, sino que tenía una fase sólida, una fase granular, ¿verdad?, y una fase fluida. Entonces, ya con eso, todas las asociaciones empiezan ya a tomar esto como una Biblia, como una guía para sus estudios. Y a partir de ahí es que empiezan ellos a continuar los estudios a partir de ahí. Por eso es que se dan cuenta de que los suelos, ¿ve?, tienen propiedades variables, no son uniformes como se habían estudiado antes, podían conformarse por más de un estrato, la misma estrato del suelo. Entonces, por lo tanto, por eso es que cambia totalmente la perspectiva y ya introduce lo que es la matemática y la física al comportamiento de los suelos y empiezan ya a armar teorías, salen fórmulas, empiezan ya a trabajar desde el punto de vista de ingeniería y ahí es que se llama mecánica del suelo. Ahora, Tersay, junto con Arthur Casagrande, son considerados, digamos, los fundadores, prácticamente los impulsores, los pioneros de estos estudios de suelo. Ambos son austriacos, digamos. Tersay obviamente es mayor. Casagrande también estudió, era de Praga, digamos, de Viena. Y se encuentran ambos en Estados Unidos. Casagrande también ya llegó con cierta fama, se conoce con Tersay y él empieza a ser su asistente de Tersay. Entonces, ahí conforma un equipo donde hacen que la mecánica de suelo despegue, digamos, y por eso es que todo lo que ellos investigaban y publicaban era considerado, digamos, por todos los colegios de ingenieros civiles en esa época, los más renombrados, eran llevados, todos sus trabajos eran publicados y todos los estudios siempre eran guías. Lo que ellos sacaban era la guía para los demás ingenieros que siguen. Entonces, por eso es que son considerados así como los pioneros y los fundadores de lo que es la mecánica de suelo. Entonces, el estudio de la mecánica de los suelos ya es un análisis, porque siempre
hay que analizar el tipo de suelo, el tipo de material del que está compuesto el terreno, porque nosotros tenemos que ver dónde vamos a ejecutar la obra, tenemos que ver dónde y cuáles son las características de ese lugar, ¿ya? Con qué materiales nos podemos encontrar, porque dentro de los mismos materiales pueden haber diferentes tipos de arena, de arcillas y de roca. Y fíjense que hay interacciones diferentes. Entre arenas y arena puede haber agua, pueden haber limo, entre arcillas pueden haber diferentes tipos de estructura, pueden ser saturadas, no saturadas, depende cómo se comporta la carga eléctrica que tengan, o sea, es muy variable esto, y por eso es que, digamos, hay tantas publicaciones y tantas teorías y fórmulas y todo, o sea, el que se quiere dedicar al estudio de suelo es una infinidad de alternativas que hay, porque lamentablemente, claro, el suelo es parte de la naturaleza y eso es muy variable. Nosotros, en cambio, aquí no somos geólogos, no nos interesa tanto, digamos, estudiar el suelo tan ampliamente como un geólogo, ¿no? O como algún otro. Nosotros, más que todo, el uso de los suelos nos importa ya para dos principales usos. El suelo como material de construcción, ¿ya? Porque eso nosotros usamos los suelos como materiales de construcción y también nosotros utilizamos el suelo como las obras o las cimentaciones que nosotros vayamos a hacer. Esas son las dos grandes formas con que nosotros como constructores civiles, como ingenieros civiles, como gente que construye, nos interesa el suelo. Entonces, por eso es que la geología aplicada a lo que es ingeniería civil vendría a ser ya la mecánica de suelo, porque es el que ve el comportamiento de los suelos interactuando con las estructuras, porque hay muchas formas de hacer interactuar el suelo. No es lo mismo el suelo cuando yo lo veo, es diferente como cuando lo ve un agrónomo, o diferente como cuando lo ve otra persona, entonces, o diferente como lo ve un geólogo, por ejemplo. Entonces, cada quien tiene su punto de vista de ver el suelo. Entonces, aquí, en base al segundo, unas 8. Hola, ¿me están siguiendo? Sí, Sí, se ingeniero, escucha, se escucha. Ya, es que siempre quiero comprobar porque como está muy silenciosa la cosa, no sé si es que están siguiendo. Estamos atentos, Inge. Oh, perfecto. Ya, sí. muy bien. A ver, creo que tenía por acá un segundo. A modo de cambiar un poco la monotonía de que me estén escuchando, ¿ya? Le voy a colocar un video, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo y así rompemos un poco de que estén cansándose un poco de escuchar solamente. A ver, aquí tengo un... Si no escucharan o algo, me avisan por favor, ¿ya? Vean este video y de ahí continuamos a ver con la clase.
Bienvenidos a JK, Ciencias y Artes. ¿Se ve? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algo de geología. ¿Se escucha? Una de geología aplicada a la ingeniería. Bueno, es de suma importancia el conocimiento de la geología y su aplicación en obras de ingeniería civil. Las obras civiles tratan principalmente con cimentaciones, excavaciones profundas, superficiales, subterráneas o perforaciones, todas estas relacionadas con el estudio de la geología en sus diferentes niveles, desde el reconocimiento en campo, prefactibilidad, factibilidad, durante el proceso constructivo y posteriormente, en las experiencias o conclusiones dejadas y esperadas, así como en la operación de la misma obra. Voy a citar algunas de las principales obras o campos de la obra civil. Por ejemplo, carreteras, túneles, puentes, presas, estructuras urbanas, equipamiento urbano, obras portuarias, perforaciones, depósitos de desechos, entre otras muchísimas obras civiles que existen. En todas ellas hay una relación directa con el lugar de desplante. Lo que quiero decir es que hay una relación directa con la geología del lugar. En la ingeniería moderna o la ingeniería actual ha introducido innovaciones de todo tipo en los materiales, en los métodos de construcción, métodos de diseño, con la mejor tecnología tratando de reducir los factores de seguridad al realizar proyectos más audaces incluso y todavía aún más económicos, que deben estar apoyados obviamente con el mejor conocimiento geológico. Entonces, un buen ingeniero o ingeniera civil es aquel que no solamente tiene los conocimientos suficientes para aplicarlos en la vida real. No, un buen ingeniero o ingeniera civil es aquel que logra dos requisitos importantísimos, que van desde la planeación del nuevo proyecto hasta la ejecución de la obra. Estos dos requisitos son la estabilidad y la economía. Que la obra sea estable, que sea segura, que cumpla con los requisitos y las normas vigentes estructurales y que sea económica a corto, mediano y largo plazo. Esto, pues, se logra o es necesario usar los conocimientos geológicos desde, pues, el conocimiento de los materiales, el comportamiento mecánico de sus, de efectos geológicos, la presencia de agua superficial o subterránea, entre otras características. En resumen, ingenierazos, así como las obras civiles están relacionadas de manera directa con la geología del lugar, un buen ingeniero civil debe tener la capacidad de comprender la importancia de relacionar los resultados geológicos con los materiales en función del tipo de obra civil a realizar o a construir. Ahora vamos a definir geología. La geología es una ciencia natural que estudia el origen, formación, depósito, alteración y erosión de las rocas, además del proceso evolutivo de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? La geología, pues, investiga la historia y evolución de las actividades de la Tierra desde los tiempos más remotos hasta la composición física y química, disposición y origen de las rocas, de los minerales que forman la corteza terrestre y los procesos que han dado lugar a su presente estructura. En cambio, la geología y geológicos relacionados con la ingeniería, es decir, las implicaciones del terreno, su naturaleza, estado físico y tensional realizadas por el hombre y los fenómenos naturales que pueden afectarlas. Es muy importante que los ingenieros estén familiarizados y actualizados constantemente con los términos de la geología y sus principios, así como con los procesos internos y externos que afectan el lugar donde habitamos o donde se va a desarrollar algún proyecto y nos hacen vulnerables a diversos procesos naturales. Al estudiar ciencia, los estudiantes de ingeniería o ya ingenieros deben comprender que los procesos que se dan en el interior de la Tierra son los responsables de sismos, de la actividad volcánica o incluso de la formación de montañas. Y miren, ingenieras,
el estudio de la geología también les va a permitir obtener conocimientos del origen de los minerales, las rocas de nuestro planeta, los cuales constituyen las materias primas que abastecen los requerimientos y necesidades de la industria moderna. Bien, una vez que el ingeniero o ingeniera es capaz de reconocer los grupos de rocas, principales características y su respuesta ante los esfuerzos, tendrá evidencias necesarias para aceptar o rechazar algún tipo de proyecto como pues alguna carretera, algún túnel, puentes, la construcción de un edificio, etcétera. Muchísimas construcciones de la ingeniería civil. Además de tomar en cuenta también las normas ambientales y lograr de esta manera una apropiada planificación del espacio. Ingeniero, no sé. Se detuvo, Inge, se detuvo. Hola. Hola, ¿se escucha? Y recién se escucha. Sí, ¿Se cortó, no? Sí, sí, sí. sí. A ver, un segundo. Ahí se ve. Sí, Sí. ¿Se está escuchando? Materiales terrestres. También, al estudiar la geología para comprender cómo y por qué cambian los sistemas naturales al realizar alguna obra civil, como por ejemplo, si cambiamos de curso algún río, como se muestran en las imágenes, pues debemos conocer la dinámica del cauce para evitar, pues, tal vez alguna inundación o alguna sequía o algún otro fenómeno natural a los que están expuestos, pues no solo el ser humano, sino que también la infraestructura del lugar. Finalmente, ingenierazos, podemos concluir que la geología aplicada no es en sí una división de las ciencias geológicas, sino más bien es el arte o la técnica de uso de la información y aplicación de los métodos para resolver problemas inherentes a la práctica de la ingeniería. Bien, en base a lo que acabo de describir, podemos resumir que la geología es una ciencia natural y descriptiva. La geología aplicada, sin embargo, es un arte o técnica de uso y que los ingenieros, con ayuda de las ciencias de la Tierra, han ido gradualmente transformando la geología aplicada a una nueva rama del conocimiento humano, conocida como geotecnia. La geotecnia, como tal, no es una ciencia puramente descriptiva, sino que utiliza a la geología aplicada y las matemáticas, obteniendo y midiendo los valores de las propiedades físicas y químicas de minerales, de rocas, basándose, o apoyándose, mejor dicho, en otras ciencias como la geohidrología, la hidrología, la petrología, entre otras muchas que se irán mencionando más adelante, ¿sí?
Todo esto para que finalmente conocer el comportamiento de los materiales en función de los esfuerzos que están sometidos. Bien, así finalmente la geotecnia aporta nuevas técnicas y equipos de medición para describir los materiales de manera Ya, ¿se vio bien todo completo el video? A lo último un poco medio no Sí, se lo escuchaba último bien. no se escuchó muy bien. Ya, bueno, era un poco para que vayan viendo lo que era lo que le estaba mencionando, lo que era la geología aplicada, ¿no? Para lo que era lo que nos interesa básicamente a nosotros que hacemos construcciones civiles. Entonces, ahora vamos a continuar con la presentación. Voy a compartir nuevamente. Y nos quedamos por acá. Ya, ahora se ve la pantalla. Sí, 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 se ve. Ya. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos los estudios de suelo, ya podemos, en base a estos estudios, calcular, diseñar las cimentaciones, podemos verificar el tipo de estructura que sea el adecuado para el proyecto, ¿sí? El proceso, por ejemplo, de toma de muestras, que después son analizadas en laboratorio, nos van a alimentar a nosotros para que nosotros veamos exactamente cómo está compuesto ese suelo, para que con esos datos que después nos entregan los estudios de suelo, nosotros ya podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Las características, la capacidad de carga, su granulometría, resistencia, grado de saturación, permeabilidad, todas las cosas, todo lo que nos vaya a interesar dependiendo de la obra en la que nosotros vamos a ocupar o vayamos a hacer, porque no todos los ensayos sirven para todas las obras. Hay ensayos puntuales que son característicos de un tipo de obra civil o de una estructura que se vaya a diseñar. Entonces no es que todos los laboratorios van a servir para todo, sino son, ya uno va ocupando de acuerdo al tipo de obra que vaya a necesitar. Por ejemplo, aquí en este gráfico vemos que yo voy a hacer un terraplén, por decir, una banquina. Entonces, si voy a hacer esta banquina, entonces yo necesito saber el grado de la curva de falla del suelo, si es que la puedo hacer la banquina o necesito hacer algún refuerzo, mejorar este suelo. Entonces, esto laboratorio, yo voy a saber la característica de este suelo y voy a poder dar el ángulo correcto para que esta banquina de aquí que se ve, entonces sea el adecuado, sea el correcto, porque no todas las banquinas dan el mismo ángulo. Eso depende del tipo de suelo que hay y también el tipo de curva de falla que tengan me va a permitir saber si el suelo que está ahí lo puedo utilizar o lo tengo que reemplazar. Entonces, para eso, digamos, lo que dice aquí en el encabezado
es justamente para que yo pueda hacer esos análisis. Por ejemplo, tengo acá un cruce de tubería. Entonces, este cruce de tubería, ¿qué me significa? Acá yo tengo suelo, ¿no? Entonces, que van a hacer variar o me van a hacer esforzar ese suelo que yo tengo ahí. Entonces, por eso es que yo tengo que considerar la carga, tengo que considerar el tipo de fluido o qué es lo que va a pasar por ahí. Entonces, todas esas características, yo tengo que hacer un análisis totalmente diferente al que está ahí arriba. Lo mismo pasa por acá. Por ejemplo, yo necesito hacer este terraplén. ¿Ustedes están pudiendo ver el mouse, lo que se mueve? Sí, sí. Sí, se ve. Ya, ok. Sí, se ve. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo esta obra que es un terraplén. Este terraplén puede ser una carretera, puede ser una vía férrea, puede ser una represa inclusive, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, si voy a hacer este tipo de obra acá, entonces este suelo que está aquí abajo, yo tengo que hacer también un estudio de suelo para esta obra de aquí me va a provocar un asentamiento. Entonces, yo tengo que hacer los análisis de suelo para este tipo de obra que yo estoy proyectando. Entonces, ahí yo voy a saber si esto yo necesito mejorar, no mejorar, cambiar de material o reforzar de alguna manera. Entonces, esa es, digamos, la característica. En este caso, voy a construir una vivienda, por ejemplo, o un galpón, no sé. Necesito hacer una zapata aislada, una fundación. Entonces, si yo tengo que hacer una zapata aislada, una fundación, entonces automáticamente yo veo lo que son los bulbos de presiones, los esfuerzos cortantes, las masas que se mueven, todo eso, en base a la cuña esta de Terzaghi, ¿no? Que es bastante famosa. Entonces, fíjense que en cada caso que estamos viendo es totalmente diferente el análisis de suelo y la característica de obra que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, yo tengo un muro de contención, ¿verdad? Entonces, este muro de contención acá tiene, como habíamos visto en Coulomb, aquí tenemos un empuje. Entonces, ese empuje va a hacer que la verticalidad de mi muro ya no tenga la original. Entonces, yo tengo que ver que este empuje, que la masa que yo voy a colocar aquí, sea suficiente para contrarrestar el empuje que yo voy a tener del suelo o del material que vaya a hacer acá o alguna sobrecarga que vaya a colocar aquí. Entonces, yo tengo que ver ese tipo de material acá y no solamente ver el material, sino también tengo que ver si es que acá hay agua, no hay agua. Entonces, todo eso ya se ve el estudio de suelo que se haría en esta zona. Muchas veces este tipo de obra no solamente se hace en seco, sino que un defensivo que acá tienen agua. Entonces, aquí también, si es que tenés agua en este otro sector, vas a tener doble problema. Primero el empuje de suelo y después vas a tener acá también el agua que te va a hacer la socavación. Entonces, la estabilidad de este muro va a depender del análisis que yo le pueda hacer a todo el entorno de esta obra. Entonces, nosotros veamos un tipo de obra, ¿ya? Tenemos que ver qué necesitamos hacer y qué análisis debemos hacer para que esta obra sea estable y no vaya a colapsar. Lo mismo pasa acá también, lo mismo pasa allá. Entonces, en todas las obras siempre el concepto va a ser el mismo. Aquí, por ejemplo, tengo
una obra más esbelta. Esto podría ser, por ejemplo, podría ser el subsuelo de un edificio. Ahora están construyendo bastante departamentos y demás, construcción de edificios. Entonces, acá yo puedo tener un desnivel y el parqueo normalmente lo hacen en los subsuelos. Inclusive llegan hasta 2 niveles más. Entonces, aquí yo también tengo que ver la estabilidad de esto, porque yo también puedo afectar a los que están de este otro lado. Aquí puede ser que ya haya viviendas construidas, puede ser que ya esté otro edificio construido. Yo llegué después de ello, entonces yo tengo que cuidar no solamente la obra que yo estoy haciendo, sino también tengo que cuidar la estabilidad de el vecino. Entonces, el que está construido acá, yo tengo que evitar de que la obra que yo estoy haciendo, las excavaciones que estoy haciendo, dañe o perjudique. Y para eso necesito el análisis y el estudio de suelo. Entonces, y así es como normalmente se ve. Por ejemplo, este tipo de obra, que es característico en alcantarillado sanitario. Aquí en Santa Cruz, por lo que es arenoso, el suelo se derrumba fácilmente. Sí o sí se tiene que hacer apuntalamiento con tabla estaca. Entonces, acá abajo viene ya la alcantarilla, el alcantarillado sanitario. Y entonces, para hacer este tipo de excavaciones, también tenemos que hacer el estudio de suelo, el nivel freático, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también, bueno, no solamente en esta, en todas las obras, tenemos riesgo también de muerte de personas, que ya se ha dado también, porque aquí, por no haber calculado correctamente, no haber hecho un buen apuntalamiento y sobrepasaron los empujes, estos se apretaron y el personal que estaba trabajando ahí adentro quedó aplastado. Entonces, es crítico, hay que tomar en cuenta y peor en estas situaciones donde va a haber gente trabajando adentro, sí o sí tenemos que estar bien seguros del análisis de suelos de acá y de los empujes que pueden haber, de las condiciones de agua, niveles freáticos y todo, porque todo eso implica un riesgo para la obra y también para la seguridad de las personas que están trabajando. Entonces, es responsabilidad del que hizo el análisis, el cálculo y el diseño de que esto no vaya a colapsar, ¿ya? Entonces, y acá tenemos, por ejemplo, un terraplén, o sea, una calzada ya de carretera, una calzada típica, característica, donde tenemos la capa base, tenemos todo el paquete estructural, la capa de rodadura y la cuneta, digamos, de evacuación de agua, ¿no? Y aquí la ladera. Entonces, en este tipo de obras también se ve el estudio de suelo, que es típico y característico, ¿no? Para ver las deformaciones y la deformación y la recuperación también del suelo, porque el camión, las llantas pasan y el suelo tiene que volver a recuperar después de que pasa la carga y vuelve. Entonces, por eso es que se hacen este tipo de análisis para determinar que la altura de la carpeta estructural sea lo suficiente para que absorba esos esfuerzos y el suelo de abajo no esté comprometido estructuralmente. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas obras que estamos viendo son totalmente diferentes. Estamos viendo camino, estamos viendo alcantarillado, estamos viendo obras sanitarias, estamos viendo terraplenes, laderas, pueden ser presas, vía férrea, todo tipo de obras, edificios, casas, lo que ustedes están considerando hacer, todo tiene una interacción con los suelos y no todos tienen
las mismas consideraciones, aunque todos están interactuando con el suelo y con la mecánica del suelo. Pero la condicionante de todo es el tipo de obra que van a hacer y el tipo de resistencia o cómo quieren que trabaje el suelo cuando ya esté funcionando el proyecto. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Nada. De mi parte, ninguna, ingeniero. Ya. Bueno. Ya habíamos visto un poquito en el video también la definición, ¿no?, de lo que es mecánica de suelo, que la mecánica de suelo es la disciplina que se ocupa de la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas geotécnicos de los suelos, ¿no? Se dedica a estudiar las propiedades de los suelos, obviamente, el comportamiento, cómo es que se comporta, la utilización del suelo como material estructural, en nuestro caso, ¿no? De tal manera que las deformaciones que tenga o la resistencia que tenga, ¿sí?, ofrezcan que tenga seguridad para la obra, durabilidad y estabilidad, ¿sí? Porque esas tres cosas son principales para que la obra salga exitosa. Además que estudia la firmeza del suelo, su deformación, vale decir, sus asentamientos y demás, el flujo del agua que hay en su interior, como son los niveles freáticos, por ejemplo, ¿no? Y hacia el exterior también a través de su masa, tomando en cuenta que resulta económicamente factible usarlo como material de construcción, ¿ya? Entonces, como habíamos visto en el tema de la muralla china, fíjense que por la longitud que tenía tan grande, no en todas las zonas tenían los mismos materiales ni podían usar la misma arquitectura ni los mismos materiales. Por lo tanto, iban cambiando, iba variando. Por eso es que no es homogénea. Donde tenían mejor material, eso es lo que ha perdurado más en el tiempo, y donde se ha deteriorado y ha ido desapareciendo. Entonces, eso le da lo que decimos, la durabilidad también a la obra. A ver, nosotros dentro de la mecánica de suelos también, aparte de eso, tenemos que evaluar los riesgos. Hace un momento les comentaba en el tema del alcantarillado que podía apretar a la gente en caso de que no se haga un correcto estudio de suelo y que el empuje sea mayor al tabletaco, a los apuntalamientos que coloquemos, y estos cedan y se aplastan. Aquí se evalúa el riesgo para los seres humanos también ante los fenómenos naturales, no solamente la parte mecánica, ¿no? También pueden ser propiciadas por actividades humanas. Por ejemplo, vamos a hablar de los deslizamientos. Estas fotografías, por ejemplo, son de la ciudad de La Paz, el último deslizamiento que hubo. Entonces, pero no solamente esto se da en La Paz, también yo he visto en Camiri, en la circunvalación, un caso muy parecido a la casa esta de aquí. Ya había una parte de la casa en voladizo y se veían las instalaciones por abajo. Entonces, pero sin embargo, cuando uno fue, digamos, al lugar, la mayoría de estas viviendas no tenían alcantarillado sanitario ni drenaje pluvial. Y los constructores, todas esas instalaciones, fíjense en esta foto de aquí al lado, esas tuberías blancas, ¿las pueden ver? Sí. Sí. Sí, se ve. Ya, esas tuberías blancas, por ejemplo, si ustedes ven, el terraplén tiene un espacio hacia las obras, hacia las viviendas, todo eso, pero todos sus drenajes pluviales y como no tenían
alcantarillado ahí por lo que están en ladera, los colocan directamente sobre el terraplén. Entonces, el efecto de la lluvia más el efecto de estos drenajes que caen permanentemente provoca una socavación. Entonces, ellos mismos están desestabilizando el lugar donde se están asentando a vivir. Ahorita, si lo ven, el espacio ahorita no les representa un riesgo, porque así siempre empiezan todas las obras. Pero con el paso del tiempo, silenciosamente esto se va socavando, va perdiendo estabilidad y el momento menos pensado viene la curva de falla. Y esa curva de falla muchas veces no avisa. A veces sí, a veces no. Depende del tipo de suelo y de cómo está constituido. Entonces, al final, el resultado es esto de acá, que se viene abajo y muchas veces le da tiempo a la gente de salir, otras veces no le da tiempo. Entonces, por eso es que tenemos que tener nosotros mucho cuidado cuando se proyecta este tipo de obras en laderas y demás. No podemos nosotros colocar los drenajes pluviales de esta manera, ¿ya? Entonces, tienen que ser drenajes de una manera que sea segura. Nosotros mismos no podemos ayudar o cooperar con la desestabilización y con la posterior colapso de la obra que nosotros mismos estaríamos haciendo. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos este sistema que están viendo acá, se llama hidrosiembra. No sé si alguna vez lo han visto. Es muy común en los taludes, digamos, que se quiere revestir, sobre todo en las planchadas de las petroleras y de los gasoductos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, a veces creen que solamente colocando la hidrosiembra, esto están regando un líquido pegajoso que ya contiene la semilla. Entonces, cuando esto se pega al suelo y automáticamente las semillas quedan pegadas, después nace la vegetación y queda verde todo el talud. Por eso se llama hidrosiembra. Entonces, pero yo he visto muchas hidrosiembras que han quedado bonitas, sembradas, pero cuando viene la lluvia, ya golpea. Fíjense las cárcavas que tiene este talud, no sé si se aprecia ahí en la figura. Tiene pequeñas cárcavas ahí. Esos son efectos de la lluvia, ¿ya? Significa que este suelo es deleznable, o sea que es muy afectado por lluvia. Deben ser limosos. Entonces, cuando lo siembran esto, si es que este talud no ha sido calculado, no ha sido visto desde el punto de vista de estabilidad de este tipo de suelo, yo he visto muchos que se han venido abajo con la vegetación y todo. Se cae como si fuera una alfombra y quedan enrollados ahí abajito. Y después todo el talud queda descubierto. Así como esta foto de aquí, ¿la ven esta? Sí, se ve. Ya, aquí fíjense que no hay vegetación en esta parte, ¿verdad? Y hay como un pequeño, hay una concavidad en el suelo. Entonces, eso significa que ha fallado superficialmente. No necesariamente el suelo falla masivamente. También falla superficialmente la cara superior. Se puede estabilizar porque las plantas le generan un peso. Cuando crece la raíz, las raíces hacen más poroso el suelo. Entonces, si las raíces no son profundas, entonces se desestabiliza y cae como si fuera una alfombra, todito abajo.
Entonces, este tipo de trabajo es bueno, pero no solamente colocándole pasto ya solucionaron el problema. Muchas veces lo toman así a la ligera y creen que sembrándole ya estabilizaron el tema y ya solucionaron el problema. No es así. Yo he visto muchas fallas que se han venido, y toda la vegetación y toda la inversión, porque esto no es barato, entonces toda esta inversión de hidrosiembra se ha venido abajo. Cuando no está bien calculado y bien hecho, depende del tipo de suelo y el análisis. Entonces, por eso es que es importante hacer un buen análisis. Acá, por ejemplo, tenemos una estabilización, ¿no? Con muro de contención, como habíamos visto, justamente para contener este macizo que está acá. Y aquí hay una obra, un camino, digamos, que es lo que quieren proteger contra deslizamientos que vengan de este sector. Entonces, aquí también es importante ver que este muro esté diseñado para el empuje que tenga esta obra de acá, este suelo, este terreno de terraplén que esté aquí, y no con riego el tema del camino. Fíjense este otro sistema. Esto ya es con ayuda, esto es una manta, es una manta tridimensional, ¿ya? Estos ya son geotextiles, que se llaman. ¿Cuándo se usan esto? Esto normalmente se usan en suelos que son muy altamente erosionables, ¿ya? Y que por más que yo le ponga vegetación, el impacto de la gota de agua me provoca una socavación. Entonces, cuando quieren proteger ese tipo de suelo que es muy deleznable, ¿ya? Entonces le colocan esta malla, y esta malla que es tridimensional es como un bombril, digamos así, en su estructura, viene bien chipada su fibra. Eso está diseñado así porque una vez colocado y anclado en la parte superior, se le hace una cuneta, se lo ancla, se lo traslapa y se lo tiende. Una vez está tendido, encima se le coloca tierra con semilla, ¿no? Primero la semilla, y esas semillas quedan atrapadas en esa malla tridimensional, ¿ya? Y después, con la tierra que se le coloca ahí, nace la vegetación, las raíces se adhieren al suelo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando viene el agua y cae la gota, ¿ya? La gota no impacta directamente en el suelo, sino que impacta en esta estructura tridimensional, y al impactar aquí, la gota pierde energía y se disipa, y ya lo que le llega al terraplén es la humedad. Entonces, por eso es que se ocupa este tipo de solución. Ahora, pero bueno, ahorita solamente estamos dando algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, para estabilizar terraplenes también se hacen cunetas. Fíjense, esta cuneta que está en la corona es para agarrar el agua que viene de acá arriba. Más distancia recorre el agua, mayor socavación y estabilización va a haber. Entonces, por eso es que hacen de banquina y se hace la recolección del agua para minimizar el efecto de erosión y también el tema de desestabilización y cuña de deslizamiento que tenga el terreno. Entonces, esto igual se hace en base al estudio de suelo. También se tiene que hacer ese tipo de obra. Por ejemplo, tenemos también caída de roca. Esto es muy común en la zona de Samaipata, por Bermejo, esa zona. Hay bastante caída de roca, sobre todo en esta época de lluvia. Hay desprendimiento. Entonces, se dan siempre estos fenómenos. En el sillar también hay bastante. En esta época, permanentemente hay derrumbe y deslizamiento. Entonces, eso se debe a la desestabilización de los suelos, pero ya por un tema de humedad, disminuye la fricción y se lubrican las partículas del suelo,
y eso hace que hayan los deslizamientos, los derrumbes por caída de roca. Entonces, ustedes han debido ver en las carreteras, comúnmente se ven este tipo de muros de contención para evitar que esas rocas impacten, digamos, en los vehículos que están transitando. Entonces, no sé si alguno se habrá topado. Yo personalmente me he encontrado en Bermejo con un derrumbe de esto, que por suerte el lugareño conocía bastante bien la zona y nos dijo, ahorita se va a caer el cerro, y a los 5 segundos se cayó. Entonces, ya ellos conocen el comportamiento del cerro y saben cuándo se va a venir abajo y cuándo no. Y otra vez también en Bermejo, que también hubo un desborde, pero por mazamorra. Entonces es muy común acá en Bolivia este tipo de derrumbe en las carreteras. En el lado de Potosí, por ejemplo, hay caídas de roca, pero de mayor altura, es un riesgo bastante grande, y en la carretera que une Sucre con Potosí, hay, para los que han ido por tierra y han estado mirando a veces por la ventanilla, se van a dar cuenta que hay este tipo de mallas que están ancladas en la parte superior, porque estos suelos normalmente cuando hay lluvia, se van saliendo los finos, se desprende la roca bastante grande y esas rocas caen. Entonces, para evitar que caigan directo, digamos, en caída libre hasta la carretera, que representa un peligro muy alto, entonces le colocan estas mallas de metálica, son mallas doble torsión, que lo que hace es atrapar, o sea, no evita que se caiga la piedra, pero la piedra se va a desprender, pero va a ir cayendo, digamos, por debajo de la malla hasta llegar al fondo, evitando así de que caiga directamente sobre la carretera, que es un riesgo bastante alto. Y si ustedes han visto en las noticias recién, creo que hace unas 2 semanas atrás, no me acuerdo, en la carretera Oruro-Cochabamba salió que una roca impactó contra una flota y mató 2 personas. Entonces, nosotros acá en Bolivia tenemos estas situaciones permanentemente, sobre todo en esta época de lluvia. Entonces, hay que considerarla, y eso son parte importante de consideración en los estudios de suelos que se hacen, y sobre todo del punto de vista de dar seguridad a los que van a usar las carreteras, ¿no? Porque esa es parte de la responsabilidad también de la ingeniería y del que está construyendo, dar seguridad en la obra que uno va a utilizar posteriormente. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de fenómenos naturales que habíamos hablado de que muchos de ellos pueden ser propiciados también por actividades humanas. Tenemos las inundaciones, ahorita estamos en plena época de inundaciones, entonces, fíjense, esta es la circunvalación de Trinidad. Gracias a este anillo es que no se inunda, digamos, porque el resto está lleno de agua. Entonces, esta circunvalación es prácticamente lo que evita que el agua en la ciudad esté también anegada, igual que esta zona. Permanentemente le hacen refuerzo a esto. Hicimos una vez un refuerzo con unas estructuras tridimensionales también para reforzar, porque el ganado sube por este lado y destruía, digamos, en las patas del ganado normalmente va deteriorando, digamos, las estructuras. Entonces, para eso se hicieron unos refuerzos tridimensionales para evitar esa erosión y esa socavación. Ya eso hace muchos años atrás. Y, por ejemplo, fíjense, estos son los salchichones últimos que se llaman geotubos. Estos geotubos, por ejemplo, son los que coloca SEARPI para evitar que el río Grande, el río Piraí, desborde y se entre
a los lugares, digamos, de cultivo o a las ciudades, sobre todo en la cuenca del río Piraí, ¿no? Que es donde SEARPI justamente trabaja. Entonces, este sistema de geotubo, por ejemplo, tiene, si bien, digamos, funciona bien, pero hay que cuidarlo porque es un geotextil tejido que con ese tiene unas bocas por acá arriba, unas mangas, esto viene plano, y con una draga, se coloca en el lado del río la draga, y la draga va alimentando acá las mangas que están en la parte superior, y esto se va llenando con agua y con arena, pero como es permeable, el agua va saliendo y se va quedando la arena confinada dentro del geotubo. Y esa es la característica de este tipo defensivo, ¿ya? Que utiliza el mismo material. Entonces, lo han hecho los salchichones, digamos, fíjense que son bastante extensos en muchos lugares. Obviamente faltan muchos más, digamos, pero la gente, aquí estamos viendo, lo utiliza como tobogán, lo utiliza para ir a recrear, y esto debería estar cuidado, no debería haber gente circulando por estos lugares para no deteriorarlo. Y fíjense cómo está aquí ya totalmente roto, la gente ahí dañándolo más, digamos, jugando con esta tierra que hay acá. Entonces al final cuando venga el agua va a volver a sacar esto y esto lo va a volver a dejar plano, porque se va a salir toda la tierra que estaba confinada, se va a salir por este lugar y al final el río nuevamente va a inundar las zonas que en teoría ya estarían protegidas por estas estructuras, ¿no? Entonces, también, digamos, es responsabilidad de la gente cuidar, ¿no? Este tipo de obras, o es que, digamos, se hacen este tipo de obras, ver algún sistema de seguridad que evite, digamos, que la gente esté utilizando las obras como si fueran toboganes. Entonces, son consecuencias que al final también deterioran muchas de las obras. Esto es solo un ejemplo, digamos, de una de las obras, ¿no? Hay otros ejemplos más que le podría dar, que he visto, digamos, que la misma gente destruye y después ellos mismos están pidiendo que hagan algo para la inundación. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos en que la mecánica de suelo centra sus estudios? Tenemos los aspectos principales: la topografía, la hidrología y la geotecnia, ¿ya? La topografía, ya saben que es los niveles, para ver qué tan accidentado es los niveles, hacia dónde van los desagües. Justamente la hidrología es para ver hacia dónde corren los ríos, el agua subterránea, si hay nivel freático cerca, lejos, si hay cuenca, si hay quebrada, si la cuenca donde vamos nosotros a sentar, si esa obra va a tener un lugar donde se inunda, donde no se inunda. La geotecnia es para ver también las características del suelo, resistencia, lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces van muy de la mano esas tres, porque las tres combinadas son las que nos van a dar la ubicación y las características donde nuestra obra va a estar ubicada, o donde nosotros tendríamos que ubicarla y ver si es que es necesario mejorar lo que nosotros estamos teniendo. Ahora, tenemos aquí la situación ya clara del terreno, ¿no? Con esos aspectos de esos estudios. Entonces, ya nosotros sabemos cómo está conformado la zona, el lugar, y debemos analizar los resultados del laboratorio. Entonces, ya habíamos visto eso,
ya habíamos comentado también que el análisis se debe hacer de forma global y dependiendo del tipo de obra que nosotros vamos a hacer. Cada obra tiene su propio laboratorio, su propio estudio, entonces, porque cada uno se va a comportar de manera diferente. Y también tenemos que ver dentro de los diferentes tipos de obras que se van a ejecutar, qué afectación vamos a tener con el entorno, porque es muy importante ver, así como le estaba comentando del edificio, cuando hacen subsuelo, a veces afectamos a los vecinos, le partimos la pared o le hundimos una zapata, cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tipo de afectación. Aquí hay un ejemplo de una afectación que justamente ahorita que estamos en época de lluvia, se nota más. Este es el mapa de Bolivia. Esta es la parte de Pando, aquí está Cobija, y esta es ya la frontera con Brasil. Es la parte de arriba de Bolivia, ¿eh? Acá está el límite y acá está allá está Perú, Brasil, Bolivia. Aquí está la frontera y aquí baja y esta es la frontera. Esto ya es Brasil. Aquí está Riberalta. Y acá ya más abajo está San Ramón, Santana y más abajo está Trinidad. Pero lo que yo quiero mostrarles es que todos los ríos de esta zona de Bolivia, toda la parte de ríos que son ríos importantes, navegables, grandes, aquí está el Madredio, acá también, todos estos ríos ya vienen y convergen en esta cuenca, ¿ya? Entonces, convergen en esta cuenca de acá y bajan, se van hacia el Brasil, hacia la parte del Amazonas de Brasil. Entonces, este es el río ya Madre de Dios. Fíjense que cuando hay época de lluvia, prácticamente todo el Beni es una sola de agua. Toda esta zona de acá y esta zona de Pando, toda esta zona de Riberalta se llena de agua, ¿ya? Y la inundación dura mucho tiempo, mucho más tiempo que antes. Antes, digamos, se inundaba y pasaban la lluvia y, por decir, a los días ya otra vez bajaban las aguas, volvían las aguas a escurrir hacia los ríos y otra vez, digamos, estaban. Pero ahora ya duran semanas, pueden durar meses el agua. Entonces, esa problemática ha hecho que inclusive Bolivia haga un reclamo formal, porque ¿cuál es el problema? El problema es que Brasil ha hecho una serie de hidroeléctricas, ¿ya? Esta es una foto, aquí está la hidroeléctrica en la ciudad de Yurú, algo así. Entonces, aquí tenemos la obra, esta es la represa para la hidroeléctrica. Entonces, esta represa está haciendo que se frene todo el agua, ¿no? Porque aquí hay un embalse que está reteniendo agua. ¿Para qué? Para que funcione la hidroeléctrica. Entonces, aquí hay un caudal que pasa regulado, no está libre para que pase todo el río, todo el caudal que debería pasar. Entonces, esto se vuelve crítico cuando es época de lluvia. ¿Por qué? Porque toda esta zona, toda la cuenca madera que se llama, la cuenca madera, toda esta cuenca se inunda y tiene el tiempo de inundación es mucho más alto y eso repercute en salud y en un montón de cosas más, digamos, en la zona, en la ganadería, en producción, en todo. Entonces, por nada más que la afectación de esta obra que hay acá, aguas arriba. Entonces, Bolivia ha hecho un reclamo a Brasil, pero bueno, los brasileros han dicho, no afecta y listo, digamos, ¿no? Entonces, pero sí afecta. Entonces, ya se ha hecho estudios inclusive ambientales de esta parte. Así que este es un claro ejemplo de una obra proyectada sin considerar la afectación grande que se está dando en toda la cuenca, porque a los brasileros no les afecta, es a la parte de Bolivia. Entonces, esto es un claro ejemplo de una afectación donde se ha considerado un proyecto, se lo ha ejecutado, pero no se ha hecho un análisis de la problemática
que ha generado este tipo de obra agua abajo. Entonces, es un ejemplo solamente que les quería mostrar para ver la repercusión y el análisis que uno debería hacer al momento de hacer una obra, en cuál es la repercusión también a otros sectores que puede dañar. Entonces, recapitulando lo que es la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar la mecánica de suelo y su hidrología? Que como consecuencia de un mal estudio de la mecánica de suelo, ¿no? Sabemos que cualquier obra de ingeniería civil se sostiene inevitablemente sobre la corteza terrestre. Es de vital importancia, ¿no? Tener los estudios, tener los parámetros necesarios para ejecutar la obra, que sea una obra de permanencia muy grande y cuidando la integridad también de la obra que estamos haciendo. Entonces, la importancia de los estudios que se hacen de la mecánica de suelo está en el hecho de que si nosotros, la obra que vamos a colocar sobrepasa los límites, las capacidades resistentes del suelo, ¿no? Sin considerar, tenemos que considerar las deformaciones, si son considerables, ¿no? Se pueden producir estos esfuerzos, ¿no? Y se pueden retransmitir y perjudicar a lo que es la estructura. Entonces, puede ser que algunas de estas consideraciones del suelo, de asentamiento y demás, no han sido tomadas o consideradas en el diseño. Entonces, si es que no se consideran en el diseño, posteriormente pueden producir deformaciones importantes, puede alabeo, inclusive se puede desplomar, ¿no? En caso extremo, el colapso de la obra y la inutilización de la misma y posteriormente su abandono. Entonces, hay muchos ejemplos de obras que han colapsado porque no han tenido no han considerado en el diseño el tema de las capacidades portantes y todo lo demás de los suelos. Aquí vemos una consecuencia de un asentamiento diferencial de suelo. En una vivienda, por ejemplo, son típicas los asentamientos porque las fisuras siempre son diagonales. Entonces se pueden presentar en las paredes, en los pisos, en las esquinas, sobre todo. Entonces, este tipo de... A veces no se hacen los estudios de suelo, se construye directamente sobre el terreno que hay o se lo apisona con un bloquecito de cemento, nomás se lo apisona a fuerza de mano. Con eso ya se supone que se hacen las fundaciones superficiales, se la construye y al tiempo empiezan los problemas. Entonces, las estructuras empiezan a sentarse y el suelo, como no tiene, puede ser que no sea homogéneo, entonces se asienta de un lado más del otro y ahí es donde aparecen este tipo de problemas. Aquí vemos un ejemplo graficado, digamos, de un asentamiento diferencial, ¿no? ¿No? Que sea en la parte central o en algún costado, ¿no? Pero siempre las fisuras, fíjense, son diagonales, porque hay una parte que se hunde más que otra, y entonces esos esfuerzos hacen que las fisuras se formen en forma diagonal. Entonces, a veces esas fisuras no llegan a reproducirse grandemente. Por ejemplo, hay condominios que los construyen y después uno compra el departamento y resulta que a los meses, digamos, a 2 o 3 meses, no sé, resulta que ya su ventana no quiere abrir bien, se endura la ventana o la
la puerta empieza a chocar en el marco. Eso, por ejemplo, son, a veces salta algún piso, algún zócalo de repente. Ese tipo de cosas son a veces o un blindex, digamos, que ya está, que chilla cuando está queriendo abrir o cerrar. Entonces, esos son indicios de que la estructura ha tenido un asentamiento. Siempre las estructuras, cuando se terminan de construir, se tiene un acomodo en el suelo, pero eso debe estar dentro de los parámetros que se pueden, digamos, manejar. Pero si se sobrepasa eso, ahí es donde aparecen estos problemas que estamos comentando. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque no solamente se da en edificios, también en casas simples de 2 pisos o de 1 piso. Si es que lo hacen mal, igualito va a ser. Entonces, por eso es que hay que considerar el tema de la resistencia del suelo. Y obviamente, si es que no consideramos también si no está de acorde el tipo de material que estamos usando con la obra que estamos llevando, también puede sufrir el colapso, porque habíamos hablado de estructuras colapsadas, no solamente las otras se puede inclusive hasta solucionar, se puede mejorar, pero ya si una obra colapsa, ya es diferente, ya hay un daño mucho más grande. Entonces, por ejemplo, el asentamiento de este tanque, ya difícilmente este tanque se lo pueda recuperar. Se lo va a tener que desmontar, deshacer y volver nuevamente a montar. Lo mismo pasa aquí, digamos. El relleno todo se cayó, entonces esto ya difícilmente se va a poder reponer. Se va a tener que sí o sí desarmar todo para volver a rellenar y compactar. Entonces, son situaciones extremas ya estas, pero que no están alejadas de la realidad. Entonces, por eso es que en esta primera parte, aunque haya sonado de repente a veces muy repetitivo, pero lo que yo quiero es que se queden con el concepto de que la mecánica de suelo hay que darle su valor, hay que darle su importancia. Muchas veces, por ahorrarse centavos, dicen, no necesito estudio de suelo, así nomás, que el vecino lo hizo y yo también. Es muy común escuchar eso. Entonces, uno tiene que ser responsable también, porque después, si pasa algo, siempre se olvidan, digamos, de lo que dijeron, ¿no? Y le van a echar la culpa siempre al que está construyendo. Así que, eso básicamente era lo que yo les quería compartir para hoy día, para que ustedes tengan la noción, la importancia de lo que es la mecánica de suelo. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta, tiene alguna duda, si les quedó claro, digamos, lo que se ha explicado, si no ha estado muy aburrida la cosa. Estuvo claro. Está bien, ingeniero. Está Todo bien, bien. muy claro. Entendió. Compañero. Todo se entendía, ingeniero. ¿Sí? Ya. Por si acaso, en los exámenes, tengan en cuenta que lo que se hable en clase, lo que se muestre en los videos, puede ser pregunta de examen, ¿ya? Así que tienen que estar atentos, porque si se dice aquí algo, o se explica o se habla, y si ustedes han escuchado y han entendido, significa que lo van a poder responder en una pregunta de examen, ¿verdad? Así Sí, es. ingeniero. Ya. Eh, Entonces, no me recuerdo a qué hora era mañana la clase. De 2 a 6 está marcado.
¿De 2 a 6? Ingeniero, sí, de 2 a 6. Ya. A ver, mañana sí, mañana la vamos a hacer la clase de las 3 de la tarde, porque los días sábados yo todavía tengo trabajo, entonces no me va a dar para estar a las 2 de la tarde iniciando la clase, ¿ya? Está bien, ingeniero. Entonces, mañana, no se olviden, anótense, a las 3 de la tarde, ¿ya? No a las 2, porque no me va a dar el tiempo para estar haciendo la clase, iniciándola a las 2. Está bien, ingeniero. ¿Ya? El mismo link, ingeniero, disculpe. Sí. Utilizan el mismo link que les pasé hoy día. Con ese mismo link iniciamos la clase mañana a las 3 de la tarde. Quería preguntarle en la planilla que yo les pasé, ahorita yo tengo acá 25 personas. Y en esta planilla solamente tengo 20. Los que falten anotarse, anótense en el Classroom. En esa planilla que yo les pasé en el grupo, en la hojita de grupo, hay una planilla, tienen que anotarse, porque ahí yo voy a pasar lo que son las tareas, voy a pasar algún material, lo que sea, documento, para que ustedes lo tengan a la mano, ¿ya? Y ahí mismo me van a entregar sus tareas. Todas las tareas tienen que ser en PDF, no imágenes, no dibujo, no en otro formato, en PDF, ¿ya? Para que no se desconfiguren. Ok, ingeniero. No sé si ha quedado claro. Sí, 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 está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, Vamos a por mandar la favor, invitación por correo, ingeniero, disculpe. Buenas noches. ¿Cómo dice? No escuché. ¿Usted nos va a mandar la invitación para el Classroom por correo, disculpa? ¿O de dónde lo obtenemos la invitación? El Classroom, sí, por correo. Necesito que estén todos, solamente tengo 20 personas y estoy viendo que yo esperé primero a esta clase para ver que realmente, digamos, estén todos. Yo en esa lista he visto que solamente hay 20 personas. Entonces, en la lista que yo tengo que me pasaron son 26 personas y ahorita tengo 25 en la clase. Pero hay gente que entró casi a lo último ya. Eso no los tengo registrados con asistencia, porque yo tomé lista 10 minutos y después entraron 2 personas más casi poco antes de la mitad de la clase. Entonces, pero yo veo aquí que hay 25 participantes. Significa que no se han anotado todos en la lista, solamente tengo 20. Entonces, anótense ahí con sus correos de Gmail en la planillita que yo les pasé en el link, en el grupo de WhatsApp. Se inscriben ahí y automáticamente yo voy a crear el Classroom y le va a llegar ya a todos la documentación que sea para que las tareas que yo le envíe por ahí mismo la van a poder devolver en formato PDF y ahí yo voy a hacer las correcciones, porque no se olviden que las tareas están con 40 puntos, bastante nota. Listo, ingeniero. Está bien. ¿Ya está claro o tienen alguna duda, una pregunta con respecto a la clase o a lo que estamos hablando ahorita? No hay duda, Ya. ingeniero. Claro, Bueno, entonces, claro, ingeniero. ya. Entonces terminen de anotarse, por favor. Y mañana, no se olviden, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Está bien. Okay. Ya. Bueno, eso sería entonces. Hemos alcanzado el alcance de hoy, lo que tenía programado, y no han habido en realidad no ha habido ninguna pregunta. Así que
Nos vemos mañana a las 3.